Estemos en Tema, lo fuimos anunciando muy temprano. Esta semana se cumplieron 45 años de la muerte del gran Bob Marley. Y para dedicarle una columna esta semana, ya está con nosotros Zico Juárez. ¿Cómo estás, Zico? Gracias por venir, viejo. Hola, Chito. Hola, Marti. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias. ¿Qué onda la columna de hoy? Bueno, hoy decidimos apartarnos un poco de lo que venimos haciendo, que es el rock nacional, y nos vamos a enfocar en un género bastante multitudinario también, como es el reggae, que alcanzó su auge justamente de la mano de Bob Marley. A 45 años de su muerte. Era joven cuando murió, ¿no? Súper joven, 36 años. Está loco. Chiquito. Tenía un melanoma que no se lo hizo tratar y lamentablemente... ¿Qué es un melanoma? Es como una especie de... ¿De cáncer? De cáncer, claro. Es un tumor maligno que se va formando en el cuerpo y bueno, si no se lo trata a tiempo puede producir la metástasis, que es que el cáncer se expande por todo el cuerpo y es lo que le terminó pasando a él. Le llegó al cerebro y a los pulmones. Claro, 36 años, súper joven, Bob Marley, toda una vida por delante, uno se imagina esa edad. A esa edad murió Güemes también. Ah, mirá. Muy loco, ¿no? Sí. Tiene pinta de más viejo, Güemes. Sí, la barba esa. Y murió a los 36. Me contaba afuera del aire en la tanda El Pulpo que ese melanoma y ese cáncer que se le despierta a Bob Marley viene a raíz de un juego de pelota. Era fanático del fútbol, era fanático del Habsburgo, si mal no recuerdo, de un equipo alemán. Y parece que sí, la lesión se produce durante un partido de fútbol. Sí, que él jugaba constantemente o algo así. Y sí, debe haber sido por ahí un roce o algo, pero la verdad es que sí, se le produce en el pie derecho, si mal no recuerdo también. Y bueno, cuando se lo detectan y le dicen que tiene que tratárselo porque podía llegar a ser cancerígeno, él decide que no, que iba a seguir con su vida y a través de su fe y su música se iba a curar, pero bueno, lamentablemente no ocurrió eso. No ocurrió. ¿Por qué seguimos escuchando Bob Marley y da la impresión de que sigue vivo, ¿no? Pasa con poca gente, que es una presencia, que uno no lo tiene en la dimensión de muerto o vivo, sino que está y por lo tanto existe y por lo tanto para nosotros está vivo. ¿Por qué sigue estando vivo Bob Marley? Cuando yo nací, cuando vos naciste, no vivía ya Bob Marley, había muerto, imagínate. Sí, murió 2 años antes de que yo nazca. ¿Por qué sigue tan vigente? Y yo creo que tiene que ver con el mensaje que él trataba de transmitir a través de su música, que era básicamente la igualdad entre las personas, la paz, el despertar de la conciencia, el buscar un camino mejor donde todos nos hermanemos y no recurrir constantemente al conflicto violento para solucionar las disputas. ¿Era un pacifista? Y en el fondo sí, yo creo que él bregaba por la armonía y por el entendimiento, más allá de que, bueno, en la historia del hombre siempre hay conflictos y hay intereses en juego. En el fondo él decía que, bueno, a la larga lo importante es tener un poco de empatía y saber de que siempre van a haber opresores y oprimidos, pero eso no obsta que los oprimidos puedan levantarse, hacer escuchar su voz y hacer valer sus derechos. ¿De qué se influencia Bob Marley? Porque daría la impresión, por lo menos a mí que soy bastante ignorante, de que fuera uno de los fundadores o alguien de los que hizo mundial el reggae, por decirlo de alguna manera. ¿De dónde sale? Bueno, justamente sí, Bob Marley lo que hace es hacerlo masivo a nivel internacional. El reggae nace en la isla de Jamaica, de donde él era originario, pero antes del reggae había 2 géneros bien diferenciados. Primero estaba el ska y después estaba el rocksteady. El ska es muy similar al reggae, pero la gran diferencia es que utiliza la guitarra como el instrumento principal del género. Y tiene un tempo mucho más acelerado. Sí. Estaba determinado para hacer una música que se bailase justamente. Claro. Y tenía un contenido en sus letras que era básicamente lo clásico de la época del rock, del rock y pop de aquel entonces, que era chico conoce a chica, se enamoran y bueno, surge una historia en particular. Después viene el rocksteady, que lo que hace es bajarle el tempo al ska
En el ska también había mucha preponderancia de los instrumentos de viento. Bien, mucha trompeta. Exacto, mucha trompeta, muchos trombones. El rocksteady lo que hace es sacar un poco eso, bajar el tempo y ya le da un contenido. Bajar el tempo sería desacelerar. Exactamente, que sea un poco... para que lo entiendamos lo normal. No tan movido, digamos. Entonces, y le empiezan a dar un contenido más social a las letras. Bien. Como diciendo, bueno, acá en Jamaica la verdad no es todo color de rosa, hay mucha pobreza, mucha desigualdad, y los conflictos en la calle están a la orden del día. Uh-huh. Mucho racismo. Mucho racismo, sobre todo, recordemos, Jamaica fue colonia inglesa hasta 1962. Claro. Después pasa a formar parte de lo que se conoce como el Commonwealth, que reconoce al rey de Inglaterra como la autoridad máxima, pero es más que nada un reconocimiento simbólico. Claro. Pasan a tener una monarquía parlamentaria. Por decirlo. Te quiero pedir que nos introduzcas en los 3 temas que pediste que prepare la producción. 3 temas. ¿Por qué estos 3 temas elegiste una obra? Bob Marley suena Batísimo. Y uno sabe que es Bob Marley, ¿no? Es difícil encontrar un clásico. Bueno, y eso es lo que me faltaba agregar. Después del rocksteady pasamos al reggae, que ahí ya directamente, si el contenido es todo de denuncia social, por decirlo de alguna manera, o sea, del oprimido contra el opresor, de levantarse, de luchar por los derechos, de no dejarse doblegar y de luchar constantemente contra las injusticias que aquejan al mundo. Bien, ahí está lo de ahí es donde el contexto de Jamaica liberándose, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahí es donde ya el reggae toma la fuerza que Bob Marley quería que tenga, sumido también al movimiento Rastafari del que se hace adepto. Bien, movimiento Rastafari. Sí, los Rastafari. Cortito, ¿qué sería más o menos? Los Rastafari es un movimiento religioso abrámico, o sea, reconocen al mismo Dios que los judíos y los musulmanes, los cristianos también por ende, pero ellos decían que la reencarnación de Dios en la tierra era Haile Selassie, que era el último emperador de Etiopía. Mirá. Entonces es como que está todo enfocado en la cultura de África. Ellos bogan por el panafricanismo, consideran que la raza negra tiene que liberarse de sus cadenas y África tiene que ser un continente que no tiene que tener guerras tribales, sino que tiene que unirse por la prosperidad de todo el continente. ¿Por qué existe ese vínculo entre Jamaica, Bob Marley, África? Bueno, justamente todos los habitantes de raza negra que habitan el continente americano son descendientes de esclavos africanos, tanto en Norteamérica como en las Antillas, el Caribe. Qué bárbaro. Bueno, incluso llegaron acá, en Argentina, lamentablemente acá no hubo una gran pandemia en la época del virreinato y la mayoría de la población negra prácticamente desapareció. Me la dejas picando ahí porque es cierto, Argentina, pensando en América, de norte a sur, es el único país que no tiene una gran presencia, digámoslo, pues sí tiene algo de población afro. De población afro, a diferencia de Uruguay, de Brasil, de Colombia. El resto del cono sur prácticamente. ¿Por una pandemia? Sí, parece que hubo una gripe de fiebre amarilla, lo que dicen las crónicas de la época. Bien, porque no es que no teníamos esclavos. No, también había esclavos. Habían esclavos, no es que... En la asamblea del año 13 se abole la esclavitud, pero antes, durante la época del virreinato del Río de la Plata, había esclavos negros, africanos. Bien, con toda esa intro hermosa que nos desburra un montón, Zico, vamos a los temas. Vamos con el primero, I Shot the Sheriff. Entonces, este es uno que tiene un gran contenido de denuncia social. Sí. Sale en el disco Burning de 1973. Miércoles. Y es tal cual como dice la canción ahí literal. Habla del caso de un hombre que está acusado de matar a un sheriff y matar al deputy, se llama el cargo que usan ellos, que es como un ayudante de sheriff. Mirá. Lo que este hombre dice que él se hace cargo. Yo lo maté al sheriff, pero juro que fue en legítima defensa.
Pero al ayudante, al deputy, no tengo nada que ver. Parece que en el tiroteo también cayó el ayudante. Claro. Y le quieren asignar ese homicidio también. ¿Y es un caso real el que inspira la canción o se dice? Evidentemente debe haber estado basado en algún hecho real, porque era moneda corriente con esto de la opresión y el racismo, de que haya muchos casos de gatillo fácil en todo el continente. Qué huevos Bob Marley de cantarle a la policía represora esta canción en la cara en los años 60. Sí, 60, 70. Él dice, yo si soy culpable pagaré, pero yo juro que fue legítima defensa. El Jerry Brown siempre me odió, ¿por qué? No sé, dice. Pero hay una parte de la canción que decía que cada vez que plantaba una semilla, el sheriff le pedía que la mate. No debemos olvidar que el movimiento Rastafari también está muy influenciado por el uso de cannabis como forma de elevar la conciencia. Bien. A ver, pone un poquito más fuerte. Kill it before they grow, ahí es. Gran clásico hermoso. Musicalmente también muy, muy bueno, ¿no? Digo, más allá del mensaje. Lo que logra pulir el sonido de Marley te cuento una pequeña anécdota. Sí, contame. En los años 70 había un fuerte tumulto político en Jamaica. El Partido del Pueblo, que era el partido oficialista de corte socialdemócrata, estaba muy enfrentado con el Partido Laboralista, que era de centro derecha y conservador. Mirá. Había violencia en las calles, la policía estaba desbordada y el primer ministro, que era del Partido del Pueblo, decide poner en marcha un evento musical, un concierto, con la idea de tratar de pacificar un poco los ánimos y lanzar un mensaje de paz y unidad. Qué raro, ¿no? Siempre se apela a eso. 2 días antes de que ocurra el concierto, Bob Marley sufre un atentado en su casa. Estaba su esposa Rita Marley y otras personas, entre las que se contaba su manager. Algunos dicen que eran miembros del Partido Laboralista, otros más conspiranoicos dicen que era la CIA, porque había cierto acercamiento entre el primer ministro de Jamaica y Fidel Castro. Pero lo cierto es que resultan heridos, no de gravedad por suerte, pero a Bob lo hieren en el pecho, muy cerca del corazón. Mierda, para que no llegue a cantar, digamos, podríamos decir. O como forma de represalia, por decir, vos lo estás bancando al primer ministro, claro. Es un acto político, si bien él nunca levantó ninguna bandera en particular. Lo cierto es que, ocurre el atentado, se recuperan todo y 2 días después Bob sube al escenario y da el concierto. Herido todavía. Todo ahí convaleciente. Cuando baja le preguntan, ¿y por qué te animaste? Le dicen, y él dice, mira, las personas que se empeñan en hacer peor al mundo no se toman ni un día de descanso. ¿Por qué iba a hacerlo yo? ¿De ahí sale esa frase? Sí. Gran frase, se la atribuyen a un montón de otros autores, no sabía que había salido de ahí, increíble. Quizás si los malos, la toma de alguien más, ¿no? Claro, pero Brecht puede ser, no sé. Sí, me parece por ahí, tipo, los malos no descansan nunca, sí. Los que queremos hacer algo bueno tampoco debemos. Qué bueno. Y de ahí, lamentablemente, temiendo otro atentado, viaja hacia Londres en calidad de refugiado político y ahí graba Exodus, que es quizás uno de los discos más importantes de la escena reggae y uno de los más importantes de él. Increíble. Yo creo que lo que le da el cariz que hace que explote internacionalmente es justamente que produce ahí con un estudio que, producía a los Rolling Stones, por ejemplo. Sí, tal cual, que produce a grandes músicos de la época, entonces le da ese tipo de sonido pulido que le gusta y le gustaba en ese entonces al gran público. Bien, sí, de hecho hoy lo escuchá a estos temas que fueron grabados en los 70 y están de primera. Vamos con otro tema. Después el segundo que elegí es Natural Mystic. Está en el disco Exodus, justamente, el que te decía. El primero, I Shot the Sheriff, es de Burning, del año 73. Exodus es del año 77. Es el tema con el que arranca el disco. Y en lo que dice en el tema es, hay un misticismo natural en el aire. Dice, si te pones a escuchar con tranquilidad, lo vas a poder oír. Y ahí habla básicamente de que la evolución del espíritu humano
trae aparejada necesariamente que haya sufrimiento, haya muerte. Lamentablemente no tengo la respuesta a todas las preguntas, dice él en el tema. Mirá. Pero mucha más gente va a tener que morir y mucha más gente va a tener que sufrir, pero esto es parte del cambio que le hace falta a la humanidad. A ver. Muchos más tendrán que sufrir, muchos más tendrán que morir. No me preguntes por qué. Un poco medio resignado esto. Y él como diciendo... Y bueno, se tuvo que ir de su país. Y sí, bueno, yo creo que nace de eso, como diciendo, a ver, yo voy a luchar por todas las injusticias que hay en el mundo, pero la realidad es que van a seguir existiendo. Claro. Pero a pesar de todo eso, va a seguir existiendo ese misticismo natural que de alguna manera nos hermana a todos, y es lo que tenemos que cultivar a fin de que todos estos conflictos y toda esta violencia se vaya apaciguando, justamente. Increíble, a ver. Las cosas no son como eran antes, también dice. Están floreciendo en el aire. Qué bueno. La verdad que, como diría Calamaro, no lo voy a decir. ¿Te acordás en ese recital? No lo voy a decir, pero... ¿Y por qué se lo vincula? ¿Por qué es tan vinculado? Contaste un poquito de que es parte de la cultura Rastafari, sí, porque es el símbolo de la lucha de la despenalización del cannabis, sí. Bob Marley también. No, bueno, eso es parte del credo de los rastas. Ellos claro. Dicen que el uso del cannabis es una forma de elevar la conciencia, de aumentar la espiritualidad y de alguna manera entender al mundo desde una óptica más justa y sin tantos conflictos de por medio. Hay otra imagen que se me viene a la cabeza como pienso en Bob Marley, la imagen del león. Sí, el león de Judá. ¿Qué es? Bueno, justamente este último emperador etíope, Haile Selassie, el que los Rastafari consideraban que era la encarnación de Dios en la tierra, de Yah, decían que venía de un linaje que se remontaba hasta el propio rey Salomón. Mirá. Que la reina de Java y el rey Salomón tienen un hijo, que era una reina etíope de aquel entonces, y toda esa línea se fue transmitiendo por generaciones. Por eso ellos se consideran los verdaderos israelitas, se consideran los verdaderos descendientes de la tribu de Judá. Mirá vos qué loco, ahora que me decís Sion también se hace mucha alusión a Sion en las canciones de Bob Marley. Comparten mucho de la creencia, de hecho los mandamientos de Rastafari hablan de guardar el sábado como hacen los judíos justamente. Mirá qué loco. Y el león de Judá es como el liberador de la tribu de Judá, el que va a abogar por la liberación y el poner a la tribu de Judá en el lugar que le corresponde, que para los Rastafari son justamente los descendientes de los etíopes, toda la raza africana básicamente. Qué bárbaro, ¿no? Los verdaderos occidentales serían sí, de alguna manera. O en realidad los verdaderos israelitas, porque los israelitas no son occidentales en el sentido claro. de la palabra, o sea, es cierto. Son de Medio Oriente básicamente. Es verdad, es cierto. A ver, Pulpito, ponele un poquito más de volumen. Nos queda una tercera canción, Zico. Además de esta es un clasicón, la toca mi amigo el Tatey, con el dibujo, le encanta esta canción. Sí, esta es gran canción, Redemption Song, que sale en Uprising del año 1980, ya faltaba poquito para la muerte de él. Y la propia Rita Marley, su mujer, dice que uno, cuando escucha la letra, se da cuenta de que ya Bob se estaba enfrentando con su propia mortalidad. Con la finitud de la vida. Exacto, que en realidad uno parece que está en la cresta de la ola porque este era el auge del reggae a nivel internacional. Ajá. Pero en realidad se da cuenta de que el fin puede estar más cerca de lo que él consideraba. Qué bárbaro. Y él habla acá justamente en un mensaje que puede sonar triste, pero a la vez esperanzador. Habla de, por ejemplo, no tengan miedo de la energía atómica, porque nadie puede detener al tiempo. Básicamente dice, nuestro pueblo vivió oprimido, vivió esclavizado, y al fin de cuentas lo único que tenía para ofrecer eran canciones de redención. Increíble. Es lo que él trata de hacer también. Subilo un poquito.
y seguimos hablando. Todo lo que alguna vez, lo único que alguna vez tuve solo fueron canciones de redención, canciones de libertad. Posta que ahora que me lo decís así, me contás lo que decía su mujer Rita. Suena canción de despedida. Sí. Ahí dice, emancípense del esclavitud mental, porque eso también decía, si bien la violencia es una de las formas más tradicionales de oprimir, esclavizar mentalmente a las personas es una muy efectiva, sin duda. Increíble. ¿Por cuánto tiempo seguirá matando a nuestros profetas? ¿Cómo podemos quedarnos a un costado del camino? Es como que decía, bueno, agarren ahora la posta ustedes, ¿me entiendes? Levántense, peleen por sus derechos. No se olviden nunca de que, bueno, siempre van a tener las canciones de redención que los van a traer a un lugar de luz cuando se sientan en la completa oscuridad. ¿Todo eso dice la canción? Y básicamente ese es el mensaje. Qué bárbaro. Ponelo más fuerte, Pulpo, querido. Canciones. ¿Y qué es la redención? Y redimirse es básicamente cuando uno pasa por una etapa oscura de su vida o con la que no se siente cómodo y de alguna manera realiza un hecho, un acto que hace que cambie la perspectiva sobre uno mismo y del resto de las personas sobre uno también. Parecido a una reivindicación, podríamos decir, sí. Que puede ser tanto personal de alguna persona en concreto, o puede ser todo un pueblo. O de todo un pueblo. Sí, totalmente. Por ejemplo, podríamos decir que la democracia vino a redimir a la sociedad argentina después de una dictadura. Sí, totalmente. Bien, bien, bien. Qué linda canción. Subila un poquito más, Pulpo. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look. Qué lindo. Tengo ganas de hacer un fogón. Te pido una que no la trajiste vos, sí. Pero me da la impresión a mí, si bien son todos clásicos, sí. Los temones de Bob Marley, hay uno que quizás es el más conocido por el gran público, que sí. Es No Woman, No Cry. Sí, exacto. ¿De dónde viene un poco eso? Hay una anécdota muy particular con esta canción. Cuando sale en el álbum Natty Dread del 74, Bob Marley estaba con un conflicto con su disquera. Había ahí, se quería separar, abrir un poco, quería poner una disquera independiente que manejen artísticamente ellos todo el contenido. Y él decide con esta canción no inscribirse como el autor intelectual. Lo pone a un hombre llamado Vincent Ford, que regenteaba un comedor en Jamaica, en Trenchtown, que era un barrio muy pobre de Kingston, de la capital, y donde Bob iba a pasar parte de su infancia cuando no tenía un mango partido al medio, o sea, se llaman soup kitchen, que es básicamente te dan caldo, sopa o algún guiso. El dueño de ese lugar, del comedor, que lo hacía totalmente... Un comedor solidario. Solidario, ni más ni menos. Es quien le enseña los primeros acordes en la guitarra. Entonces Bob, como para decir, mira, me voy a meter en un quilombo legal con la disquera, quizás se terminen quedando con parte de los derechos de autor y por ende cobrando regalías, lo voy a poner a Vincent Ford, al dueño de este comedor, como que es él el que compuso la canción. ¿Ah, sí? Y durante todo el tiempo que salió el disco, hasta que después que falleció Bob, porque después los herederos reclamaron los derechos, todas las regalías iban para Vincent y su comedor. Para Vincent, del tipo que va, no conocía esa historia, qué lindo. Bob Marley solía hacer eso con muchos amigos y familiares justamente para darles una mano. Mirá vos, como quien te deja ahí un centro. O sea, tal cual. Y en señal de agradecimiento por lo que le había dado. Obvio, también. Joven. Mirá vos, qué lindo. Creo que acertamos en Bob Marley. Sí. Bueno, esta canción en particular, bueno, es lo que dice, él está hablando justamente ahí en Trenchtown, que es este barrio jamaiquino, de no llores mujer, porque todo va a estar bien. Al fin de cuentas, todas las personas tenemos nuestras trifulcas, nuestros tumultos personales, nuestras cosas que nos afectan, pero al final del día el sol sale para todos, como habíamos dicho la semana pasada. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Sico. Tremenda columna hoy. La pueden revivir después en nuestro canal de YouTube. Seguramente va a salir también un reel dedicado al gran Bob Marley. ¿Cómo es su nombre? Robert Nesta Marley. Bien, ahí está, quedaba decirlo completo y bien el nombre. Gracias, Sico. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Pancho, sí, por supuesto. Marti,